Hola, arratsaldean. Hola a todas. Semuseate, gaur pantalla aurrian gaude. Gaur ez gaude modeloan, baizik beste formato batian, zerren kanpoko pertsona bat hemen gurekin dakarkigu. Barkatu zerren akoplatu zait hemen beste sonido bat, barkatu. Vale. Bueno, a ver, berriro hemen naiz. Beste sonido bat, YouTubeko sonidoak akoplatu zait, barkatu iazute. Bueno, presentatu behar dizuet, Jaio, gurekin egongo dela arratsalde honetan, esposizio bat egingo digu, eta gero galderak izango dugu berari pasatzeko momentua. Ni jasoko ditu YouTubeen jartzen dezuten galdera horiek, eta esplikatuko diot aldan onena beak erantzuteko gure zalantzak. Buenas tardes a todos. Estaba dando la introducción en euskera, Jaio. Ya perdonarás, pero bueno, es a la gente a la que nos estamos dirigiendo en este momento. Quiero presentarte y para ello voy a explicar en unas líneas quién eres y cómo te siento. Yayo es antropóloga social y cultural y también es ingeniera agrícola. Una bonita combinación que le ha llevado a ser coordinadora de Ecologistas en Acción y otras actividades en las que persona y tierra se conjugan. Estuvo aquí en Zarauz invitada por la coordinadora de ONGs, Zarauzko Solidaritate Coordinadora, hace unos cuantos años y lo que nos dijo entonces nos embaucó a todas. Nos acordamos de ella muchas zarauztarras. Le seguimos en Twitter y en otros medios. Acudimos a sus conferencias cuando se acerca Donosti. Ha escrito libros y artículos con títulos tan sugerentes como De crecimiento y mujeres, Menos para vivir mejor, Dominio o cuidado de la tierra, pregunta, ¿dominio o cuidado de la tierra? Por una recuperación de la condición humana en un mundo justo y sostenible. Adelante, solo existe el futuro y es nuestro. Las migraciones en el siglo de la gran prueba. Apuntes para repensar la vida en tiempos de emergencia. Con esto ya tenemos una idea de quién es Yayo y por dónde van a venir las propuestas que hoy nos trae. Le dije que le iba a presentar Goxo Goxo, porque ella es así, Goxo, pero firme en lo que piensa y en lo que dice. Adelante, Yayo, embáucanos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer volverme a encontrar con algunas de vosotras y estar con otras personas de nuevo con las que no coincidí en aquel momento cuando estuve, ¿no? Muchísimas gracias por organizar las jornadas y por haberme invitado. Y bueno, lo de embaucar, no sé si voy a conseguir, porque has puesto el listón muy alto, pero bueno, sí que quiero compartir con vosotras y vosotros algunas reflexiones que me vienen pues al hilo de la sugerencia que se me hacía, ¿no? De hablar por qué es necesario pensar en un mundo centrado en los cuidados en este momento, ¿no? Y voy a empezar planteando que estamos viviendo un momento en el que podría decirse que una parte de la humanidad y sobre todo algunas dinámicas económicas y políticas le han declarado la guerra a la vida. Es decir, se desarrollan en este momento de espaldas y en contraposición con las bases materiales que permiten sostener la vida humana. Y quiero empezar por ahí, haciendo una pequeña consideración o una pequeña reflexión que nos lleve a pensar qué es aquello que permite sostener las vidas. En general todas las vidas, pero en concreto la vida humana. O dicho de otra manera, ¿qué es lo que no puede faltar? ¿Qué es lo que no puede faltar para que cualquiera de las personas que estamos aquí conectadas hayamos podido llegar vivas desde el día que nacimos hasta el día de hoy?
Y tenemos que considerar dos importantes dependencias materiales, que son insoslayables e inevitables para cualquier ser humano. En primer lugar, somos seres radicalmente ecodependientes. Somos una especie viva, un animal especial, pero un animal que transcurre y vive inserto en una trama de la vida, en una naturaleza de la cual formamos parte, somos naturaleza y de la que obtenemos todo, absolutamente todo, lo que necesitamos para sostener la existencia en común. Nos referimos, por ejemplo, al agua, absolutamente necesaria para toda nuestra actividad económica y para existir. Somos un 65% de agua que no es producida por los seres humanos. Es producida por un ciclo natural, que es el ciclo del agua, que no puede ser controlado o dominado a voluntad por ninguna actividad humana. Vivimos también, por ejemplo, de alimentos, que por supuesto son cultivados por personas, pero que no podrían salir adelante ni prosperarían esos cultivos si no fuera por la fotosíntesis, si no fuera por la mineralización que se da dentro de los suelos, es decir, si no fuera por otros factores naturales que de nuevo escapan al control de los seres humanos. Podemos pensar, por ejemplo, cómo necesitamos energía y en qué medida la necesitamos. La necesita la industria, la necesitamos para movernos, para iluminarnos, para calentarnos. Y esa energía, de nuevo, es producida a partir de minerales que están en la corteza de la Tierra, como es el carbón, el petróleo, el gas natural, el cobre, el platino, que son minerales que, de nuevo, nadie ha fabricado. Los seres humanos lo que hacemos en todo caso es extraerlos, ¿no? Planteo esto porque si bien todo, absolutamente todo, lo que garantiza nuestras condiciones de existencia proviene en primera instancia de la naturaleza, sin embargo hemos desarrollado culturas, sobre todo las culturas occidentales, en las que mayoritariamente nos consideramos desvinculados de esa naturaleza, como si la miráramos desde fuera y por encima, ¿no? Esto lo vemos muy bien, por ejemplo, cuando vamos a una facultad de ciencias económicas y nos encontramos con que, con suerte, hay una asignatura que se llama Economía de los Recursos Naturales, que con frecuencia es simplemente cuatrimestral y, como decía, con suerte igual es obligatoria, porque muchas veces es simplemente optativa, de tal modo que los y las economistas pueden salir titulados de una facultad de ciencias económicas considerando que la naturaleza es una especie de subconjunto dentro del campo de estudio económico y no más bien la economía un subconjunto dentro de la propia naturaleza en la que necesariamente está inscrita y sin la que no puede funcionar, ¿no? Quiero decir con esto que no hay economía sin naturaleza, como no hay tecnología sin naturaleza, como no hay vida humana sin naturaleza, ¿no? Una naturaleza que además tiene límites, límites físicos. Hay límites en lo que llamamos renovable, límites también en lo que llamamos no renovable y límites en los sumideros del planeta, que es aquello que permite que se degraden todos los residuos que generamos, ¿no? Residuos que genera toda la actividad que realizamos y que, si son biodegradables, son reincorporados a los ciclos naturales a partir de esos sumideros. Si no son biodegradables, quedan acumulados en el agua, en el aire, en la atmósfera, pues envenenando o enfermando nuestros ecosistemas y a nosotras, las personas, ¿no? Quiero abrir un paréntesis para decir que, como en todo, la contaminación, por ejemplo, aunque se dice tantas veces, como se decía con el virus, que el virus nos iguala a todas las personas, yo diría que no es cierto. La contaminación afecta en muchísima mayor medida a aquellas personas que son más pobres, básicamente porque viven más cerca de los lugares contaminados, en alrededor, digamos, infraestructuras que contaminan en mayor medida, pero la contaminación también afecta en mucha mayor medida desde la perspectiva de género. Y en este caso, simplemente a veces por cuestiones fisiológicas. Los cuerpos de las mujeres en general tienen un mayor contenido de tejido graso que funciona como bioacumulador y, por tanto, pues contaminantes como son los alteradores hormonales, los disruptores endocrinos o algunos otros contaminantes persistentes enferman en mayor medida a las mujeres. No quiere decir esto que no enfermen al resto de las personas, pero a los cuerpos que fisiológicamente funcionan como cuerpos de mujeres se ven mucho más afectados por este tipo de productos que generan una buena parte de las patologías que a veces son muy mal diagnosticadas en la mayor parte de las consultas médicas, ¿no? Y bueno, cierto
Cierro con esto el paréntesis. Por tanto, somos seres ecodependientes y estamos sujetos a los límites físicos de la Tierra. Pero hablaba de dos importantes dependencias materiales y la segunda viene dada por el hecho de que la vida humana transcurre inserta en otro territorio más próximo y más íntimo, que es nuestro propio cuerpo. Las vidas humanas se dan insertas en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que también como la Tierra son finitos, en cuerpos que necesitan ser cuidados y atendidos desde que nacen hasta que mueren, que tienen necesidades que nunca terminan, necesidad de alimentación, necesidad de descanso, necesidad de cuidados, necesidad de vivienda, necesidades sin las cuales no se pueden mantener vivos. Es obvio que una criatura recién nacida no puede sobrevivir a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Vuelve a ser obvio, y lo hemos visto de una forma tremendamente dramática durante el periodo de la pandemia, que las vidas de las personas mayores, sobre todo de las personas más mayores, en muchos casos necesita una gran cantidad de atenciones. Somos sociedades que alcanzamos una alta esperanza de vida y esto hace que con frecuencia los últimos años de nuestra existencia necesitamos el apoyo de personas, normalmente de otras generaciones, que dediquen tiempo de trabajo a garantizar nuestra alimentación, nuestro aseo, el poder salir a la calle, el poder levantarnos de una cama, ¿no? Digo que lo hemos visto dramáticamente durante la pandemia porque vimos sobre todo en los primeros momentos lo que sucedía en muchísimas residencias de personas mayores, lo que sucedía en muchos hogares donde estas personas vivían solas y en el momento del confinamiento, bueno, pues se vieron en una situación de vulnerabilidad y mayor exposición y afortunadamente ha habido muchísima gente que dio un paso hacia adelante para poder corresponsabilizarse solidariamente de ese cuidado, pero ha habido mucha gente que ha hecho evidente que estructuralmente nuestras sociedades no siempre se construyen poniendo la vida de las personas más vulnerables y en este caso de las mayores en el centro, ¿no? Podemos hablar también de la enfermedad. Todas las personas atravesamos momentos de enfermedad, aunque no sean graves. Simplemente que te rompas una pierna y tengas que estar con una escayola 5 semanas y vuelves a ser consciente de cómo durante ese tiempo, para hacer las cosas más básicas, necesitas otra gente alrededor. Quiero decir con esto que la vida de un ser humano en solitario es simplemente inviable, que no hay posibilidad de vivir solas, que la vida humana, por tanto, es estructuralmente interdependiente. Solamente podemos sobrevivir cotidiana y generacionalmente si hay otras personas alrededor, instituciones, comunidades, que se ocupan corresponsablemente, digamos, de garantizar las condiciones básicas dignas de existencia para el conjunto de las personas que componemos una sociedad, ¿no? Es decir, no hay nadie completamente autónomo, no hay nadie completamente independiente, todos y todas vamos a ser dependientes, al menos en algunos momentos del ciclo vital, ¿no? Lo que sucede es que a lo largo de la historia y en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos han sido y son mujeres. Y no, desde mi punto de vista, porque estemos mejor capacitadas para cuidar de la vida humana, no porque estemos mejor dotadas naturalmente o genéticamente para cuidar de los seres humanos, sino porque vivimos en sociedades que denominamos patriarcales, que establecen una división sexual del trabajo normativa y que asignan mayoritariamente de forma no libre esa tarea de cuidar a las mujeres y sobre todo dentro del ámbito familiar. Luego veremos que también se da dentro de los ámbitos laborales una tremenda feminización de los trabajos de cuidado, los trabajos vinculados al cuidado, a mujeres que lo realizan constituyendo una especie de lumpenproletariado que realiza los trabajos peor pagados, menos valorados, más desprotegidos y menos visibilizados del mercado laboral. Tuvimos una excepción también, lo pudimos ver durante la pandemia, con la sorpresa que suscitó a mucha gente que cuando hubiera que hacer la lista de trabajos esenciales, de repente aparecieran con que una buena parte de estas mayoritariamente mujeres limpiadoras, cuidadoras, que atendían los trabajos domésticos fueran calificadas
como población esencial, como trabajos esenciales, mientras que hay muchos otros trabajos mejor pagados y mejor valorados que podían parar, aunque fueran coyunturalmente, sin ningún tipo de problema, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes, sujetos a los límites del planeta, somos seres interdependientes, una a una cada persona vulnerable, y esto significa que cada vida nacida, por el hecho de haber nacido, no constituye una certeza que se mantenga en el tiempo. Una vida nacida es una vida posible, y lo que hace que esa vida posible se transforme en una vida cierta es que se dé en un entorno social que garantice la interacción con los bienes fondo de la naturaleza para producir los bienes y servicios necesarios, y se dé también en un entorno social que garantice que se van a recibir las atenciones y los cuidados necesarios y adecuados para cada momento del ciclo vital. Sin esa doble relación, la vida humana no se sostiene. Lo que sucede es que en este momento, y sobre todo en el mundo occidental, yo me voy a centrar sobre todo en las sociedades occidentales, que es donde vivimos, nuestras sociedades no se han constituido alrededor de la priorización de garantizar condiciones de vidas dignas para todas las personas, sino que se han organizado en torno a otros objetivos: el crecimiento económico, la maximización de las ganancias del capital, que parecieran que están directamente relacionados con la satisfacción de las condiciones de vida de la gente, aunque los análisis y las correlaciones que establecemos, por ejemplo, entre el crecimiento del Producto Interior Bruto o el aumento de las tasas de ganancia pues de algunas actividades económicas, no siempre, o más bien en muchas ocasiones, no están correlacionados con una mejora en las condiciones de vida de la población, sino que algunas veces precisamente esas ganancias tienen que ver con una mayor explotación y desde luego con un deterioro profundo del medio natural del que dependemos, ¿no? Cuando desde las miradas ecofeministas hablamos de poner la vida en el centro, conviene matizar a qué nos estamos refiriendo, porque viene a ser ahora una expresión tremendamente repetida, y como todo aquello que se repite o se pone de cierta moda, corre el riesgo de perder el sentido. Cuando hablamos de poner la vida en el centro, de construir sociedades o políticas que pongan la vida en el centro, nos estamos refiriendo a sociedades o políticas que priorizan por encima de todo la garantía de condiciones básicas de existencia para el conjunto de las personas hablando de suministro mínimo de energía o de agua, estamos hablando de cuidados, estamos hablando de participación, estamos hablando, del derecho a vivir vidas no violentas, vidas libres de dominaciones, vidas no subyugadas, ¿no? Y además el derecho a hacer todas estas cosas o a tener todas estas cosas para todas las personas y no solamente para algunas, ¿no? A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que que queremos generar sociedades, políticas y culturas que pongan la vida en el centro, ¿no? Asumir esa radical ecodependencia e interdependencia de la vida humana y a la necesidad de cuidar esos bienes fondo, esas condiciones de existencia que permiten que la vida humana se pueda reproducir. Decía al principio que nos encontramos, sin embargo, en un momento de guerra contra la vida. Y no voy a invertir mucho tiempo, por el tiempo que tenemos, en hacer un diagnóstico profundo, pero sí querría relatar o al menos detallar algunos de los elementos que nos permiten en este momento decir que estamos viviendo un momento de guerra contra la vida. ¿Cuáles son algunos de esos síntomas, ¿no? Y defender que además todos ellos se encuentran completamente correlacionados e interconectados entre sí. Hablaré en primer lugar de una profunda crisis ecológica. Sabemos, y ahora es mucho más trabajado afortunadamente toda la cuestión del cambio climático, digo afortunadamente porque a pesar de que es un problema que se llevaba denunciando y advirtiendo sobre él prácticamente desde los años 80, hasta hace muy, muy poquitos años no ha entrado en las agendas políticas económicas con fuerza, y ha sido, sistemáticamente negado. Ahora los negacionismos recaen sobre algunas personas, casi exotismos, aunque sean algunas veces personas con muchísimo poder,
pero hasta hace muy pocos años, incluso en universidades, incluso en institutos de secundaria, el cambio climático era sistemáticamente negado, ¿no? El gran problema que hemos tenido con eso es que mientras que habiéndolo abordado cuando se comenzó a denunciar hubiéramos sido capaces de poderlo frenar, en este momento se puede frenar su peor dimensión, la más violenta, y por eso la insistencia de quedarnos por debajo del 1,5 grados de subida con respecto a las temperaturas preindustriales, de subida de la temperatura global, pero sin embargo ya hay una parte del cambio climático que ha venido para quedarse y lo que toca es ver cómo nos vamos a adaptar, ¿no? Ese es el reto fundamental, es ver cómo adaptar sociedades tremendamente frágiles a la dinámica del cambio climático. En segundo lugar, hablaría de la pérdida de biodiversidad. La voy a mencionar muy brevemente porque la pérdida de biodiversidad está justamente detrás y en el origen de la pandemia que estamos viviendo. Fernando Valladares, científico del CSIC, que ha hecho una enorme tarea de divulgación en los últimos meses sobre el origen ecológico, digamos, de la pandemia que estamos atravesando, advertía en una entrevista, es una persona bastante pedagógica, advertía en una entrevista que disponíamos de una vacuna natural que se ha destruido muy rápidamente, que era la biodiversidad, ¿no? La pérdida de biodiversidad lo que hace es favorecer que se produzcan con mayor frecuencia zoonosis, es decir, el paso de agentes patógenos desde unas especies a otras, ¿no? Y esa pérdida de biodiversidad, nos dice la Agencia Mundial de la Salud, que está favoreciendo en los últimos años una proliferación mayor de epidemias y pandemias. Fueron el SARS-12, el Zika, el ébola, y ahora con una escala mucho más grande, aunque afortunadamente menos mortal, el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud dice que en los próximos años seguirán llegando nuevas infecciones, nuevas pandemias, y de nuevo ahí conviene mirar cara a cara esta realidad para conseguir generar pues, políticas públicas y políticas resilientes, digamos, que sean capaces de proteger y adelantarse a situaciones que se puedan producir. Desde luego la evolución de nuestros sistemas sociosanitarios y de la atención primaria es absolutamente clave para poder cuidar a las personas, ¿no? Y en este repaso de la crisis así de los aspectos ecológicos quería terminar con una cuestión que es absolutamente crucial y a la que desde mi punto de vista se le da muy poquita visibilidad todavía en los discursos, sobre todo en las agendas mediáticas, ¿no? Y es la cuestión del declive de la energía fósil y de los minerales. En el año 2006 se alcanzó, según la Agencia Internacional de la Energía, lo que se denomina el pico del petróleo convencional, que es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en cualquier lugar del mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir. Por decirlo de una forma un poco llana, en 2006 se produjo la mayor extracción de petróleo que era posible sacar a la vez en el mundo. A partir de ese momento, las cantidades de petróleo globales que se pueden extraer son menores por puro agotamiento, o sería más correcto decir, por puro agotamiento, digamos, de los yacimientos fáciles de extraer. Queda petróleo, mucho petróleo, en lugares que son tan difíciles de extraer o hay que gastar tanto dinero en extraerlos que hace prácticamente inviable su extracción. Hace 2 años ya, Brufao, presidente de Repsol, hablaba y contaba en una entrevista para el periódico Expansión cómo Repsol estaba desinvirtiendo todo lo que tenía en petróleo. Y la semana pasada uno de los jeques más poderosos de Arabia Saudita concedió una entrevista diciendo en qué medida se están desplomando las extracciones de petróleo desde Arabia Saudita, ¿no? Y este rollo de petróleo lo cuento porque, sin embargo, podríamos decir que vivimos en un mundo que come petróleo. En este momento, el modelo globalizado, industrializado, es profundamente petrodependiente y energívoro, tanto en las formas de producir, en la industria, en la agricultura, tanto, por ejemplo, el petróleo que se utiliza para sostener los modelos urbanos, pensemos en grandes urbes, en donde no se produce nada que sirva para estar vivo y todo tiene que ser metido y sacado, los residuos de la ciudad,
utilizando camiones que dependen de la energía fósil, ¿no? En este momento, de los 7.800 millones de personas que vivimos en el mundo, más de la mitad de la población, por primera vez en la historia de la humanidad, vive en ciudades que no se sostienen sin un flujo permanente y masivo de energía fósil, ¿no? ¿Por qué insisto tanto en la cuestión de la energía fósil? Bueno, los modelos económicos tal cual están funcionando en el momento actual necesitan energía fósil y se sostienen con energía fósil, que es la fuente energética más potente, más poderosa desde el punto de vista energético que ha existido y que se conoce, ¿no? A pesar de que sea cierto de que el petróleo, que era más de mayor calidad y que más intensidad energética tenía, ya haya declinado, es decir, ya prácticamente haya terminado, ¿no? Y es importante la cuestión del petróleo porque cuando pensamos en qué puede sustituir al petróleo, inmediatamente se nos va a la cabeza la energía nuclear, se nos va a la cabeza las energías renovables y limpias, que por supuesto hay que hacer una transición a las energías renovables y limpias, pero estas energías, ni la nuclear ni las energías renovables y limpias, tienen ni mucho menos la capacidad energética que tenía el petróleo que hemos utilizado para construir el modelo globalizado. Y por otro lado, estas otras energías dependen de otros minerales. La energía nuclear requiere uranio, que es un mineral que alcanzará su pico de extracción dentro de unos 30 años al ritmo de extracción actual. Si de repente quisiéramos poner el doble de energía de centrales nucleares, instalar el doble de centrales nucleares, tendríamos el recurso disponible para los próximos 10 años, es decir, no es una solución estructural. Y luego tenemos las energías renovables y limpias. Para poder fabricar aerogeneradores y placas solares hace falta cobre, litio, platino, neodimio, disprosio, cobalto, minerales de la tabla periódica. Algunos de ellos ya han alcanzado sus picos máximos de extracción hace tiempo, como es el caso del cobre, y otros lo alcanzarán en los próximos años. Son minerales que también se quieren utilizar para hacer la transición desde el coche de motor de combustión al coche eléctrico. Claro, los coches eléctricos no se fabrican de la nada, requieren minerales para las baterías, para los componentes electrónicos, para los motores, y se quieren utilizar también para la digitalización de la economía y para todo el proceso, digamos, de robotización. De nuevo, la digitalización y la robotización vuelve a requerir estos minerales porque hace falta fabricar ordenadores, pantallas, cableados, el despliegue de las 5G, satélites, fibra óptica, ordenadores, teléfonos móviles, ¿no? Quiero decir que todo el despliegue de la innovación y de las tecnologías de la comunicación a las que se fía una buena parte de la reconstrucción económica parecieran que son inmateriales, pero no lo son en absoluto, requieren una intensa cantidad de minerales, ¿no? El resultado es que si miramos todo lo que la industria quiere hacer y lo que nos dice la comunidad científica que quedan en términos de reservas, las cuentas no salen. O salen si el resultado positivo, es solamente para unos pocos, ¿no? Es importante señalar esto porque en buena medida las agendas políticas que se están poniendo encima de la mesa, incluso las agendas de la Unión Europea de transición verde, ya cuentan con varios estudios, por ejemplo, de la Universidad de Leeds, del ICTA en Barcelona o de Harvard, que muestran, digamos, que lo que se pretende hacer es inviable físicamente, desde un punto de vista material, ¿no? Y creo que esto es importante ponerlo encima de la mesa y señalarlo porque a veces podemos confundir, si no somos conscientes de en qué pozo estamos, las soluciones que se propongan pueden hacer el pozo más profundo, es decir, pueden constituirse en falsas soluciones, ¿no? Por tanto, esto me parece importante señalarlo. Hablar de energía, hablar de materiales, hablar de cambio climático no es un tema, creo yo, que deba de quedar a expensas o en la responsabilidad solamente de personas ingenieras o de personas técnicas,
porque es un tema del que depende básicamente la de poder construir vidas en las que las personas tengan hueco, en las que no nos dejemos a mucha gente atrás y la vida pueda ser cuidada. Desde ese punto de vista es un tema político de primer orden y es un tema ético de primer orden, ¿no? Por tanto, me parece que hablar de todas estas cuestiones es hablar de cómo vamos a construir la vida en común en este mundo de límites superado, en este mundo en crisis, ¿no? Si nos preguntamos de dónde están viniendo ahora mismo una buena parte de la energía y de los minerales que quedan en el planeta, los nombres de los países nos van a sonar un montón. Siria, Libia, Irán, Irak, Venezuela, Colombia, Nigeria, el Sáhara, la región de Grandes Lagos. Es decir, estamos hablando de países, de territorios que en este momento están cruzados por importantísimos conflictos, por guerras formales y no formales, a veces con ejércitos, otras veces guerras provocadas por empresas transnacionales que extraen y se apoderan de los recursos, y son territorios también azotados en muchos casos por las consecuencias del cambio climático que están generando un importantísimo problema de expulsión, ¿no? Hay personas que ya no pueden vivir en sus territorios porque se han transformado en inhabitables a causa de la sequía, a causa de la contaminación, son zonas de sacrificio, o a causa del extractivismo, o son inhabitables porque se han transformado en lugares tremendamente violentos en donde la acumulación por desposesión y el despojo están haciendo que se transformen en lugares invivibles, ¿no? Muchas de estas personas son expulsadas, se marchan a las ciudades de sus propios países, algunos países más cercanos, y otras siguen el mismo camino que las materias primas que son extraídas de sus lugares de procedencia, el camino de los países del sur global al del norte. Hoy estamos viendo en la prensa y en las noticias toda la cuestión de las personas jóvenes que han intentado llegar a Ceuta, que intentan llegar a nado a Ceuta. No es la primera ocasión, es decir, estamos viendo cómo sistemáticamente personas migrantes intentan llegar a las fronteras del mundo rico, no solamente en Europa, también en Estados Unidos o en otros lugares, y ahí se encuentran vallas. Yo lo que quería señalar es que si las vallas que rodean el mundo rico, además de no dejar entrar a las personas migrantes, no dejaran entrar el petróleo, el carbón, el gas natural, los minerales, la pesca o los alimentos que vienen de los países de esas personas migrantes, la Europa rica no dura ni 2 meses. Lo que quiero decir es que todos, absolutamente todos los países que hoy llamamos desarrollados, son países que tienen huellas ecológicas que superan con mucho lo que posibilitan sus propios territorios, es decir, que viven con muchos más recursos de los que hay dentro de sus propios territorios, que han adoptado modelos de desarrollo y modelos de consumo que superan con mucho lo que sería posible consumir si tuviéramos que valernos con lo que hay dentro de nuestros propios territorios. El Estado español, por ejemplo, es un lugar en el que se depende en un 90% de energía del exterior, en un 85% de minerales del exterior. Y estoy hablando en términos de media. Luego, si vemos dentro el Estado español, pues nos damos cuenta que lugares como la Comunidad de Madrid, como el País Vasco, como Cataluña o como Valencia, que son polos, por así, de más desarrollo, tienen también o ejercen también una tremenda presión sobre los territorios de lugares como Andalucía, Extremadura o las Castillas, digamos que hacen el papel de sur dentro del sur, ¿no? De sur dentro del norte, digamos, sobre todo en insumos de biomasa, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta cuando queremos hablar desde la perspectiva del cuidado de la vida y cuando además queremos extender el cuidado de la vida a todas las personas, no solamente a unas pocas, ¿no? Es decir, esas dinámicas de expulsión que se están produciendo en el momento actual y que están generando una enorme movilidad migratoria que no ha hecho más que comenzar. Todas las previsiones de Naciones Unidas, de ACNUR, nos dicen que los movimientos migratorios van a elevarse, es decir, van a crecer. Bueno, pues nos colocan delante de unos conflictos éticos importantes. Saber si vamos a atender la cuestión migratoria considerando a las personas migrantes como una amenaza, como un problema de seguridad,
o si vamos a atender la cuestión migratoria como un problema ético y político que tiene que ver con un desigual uso de los recursos, con un despojo violento de los recursos y con un desigual también impacto, digamos, de las cuestiones que tienen que ver con los residuos y la contaminación. A fin de cuentas, el cambio climático no es más que un gigantesco problema de residuos y de contaminación, en este caso, gases de efecto invernadero, ¿no? También dentro de nuestros propios países se profundizan enormemente las desigualdades, ¿no? A mí me parece que los datos, por ejemplo, de FOESA son de los datos más rigurosos que hay cuando analizamos la desigualdad en el territorio, y lo que nos estamos encontrando es que la precariedad en este momento en muchos lugares del propio territorio español, pero en general de toda Europa, de todo el mundo rico, la precariedad ya no es una cuestión coyuntural que le pase algo que le pase a alguna gente, sino que estamos en una dinámica de precariedad estructural, lo que llamamos pobreza energética, que no es ni más ni menos que no poder pagar la factura de la luz o del gas, la dificultad en acceder a una vivienda, la dificultad a veces en pagar la factura también del agua, o el hecho de que tengamos salarios que no permiten llegar a final de mes, empieza a convertirse en una especie de regularidad, ¿no? Phil Alston, que es el relator sobre pobreza extrema de Naciones Unidas, justamente antes de la pandemia, en enero de 2020, hacía un recorrido por el territorio del Estado español, recorrió en general el sur de Europa, y en sus conclusiones planteaba que había visto enclaves, hábitats de personas en donde se vivía, bueno, pues que en las mismas condiciones que se podía vivir en algunos campos de refugiados, ¿no? Es decir, que la pobreza, la precariedad empieza a ser algo estructural, ¿no? Probablemente todas conozcamos alguna persona, yo tengo a mi alrededor pues chicos y chicas jóvenes, hijos de amigos y amigas que han terminado hace poco sus estudios universitarios, han hecho un máster, hablan magníficamente inglés, y cuando salen al mercado laboral, estoy hablando de gente que ha estudiado una ingeniería, se encuentra de repente con que tiene un salario de 1.000, 1.100 euros, que en una ciudad, por ejemplo, como Madrid, que son los casos que yo conozco, impide poder independizarte de ninguna de las maneras. En todo caso, puedas vivir en una habitación compartida en un piso, pero mucha gente joven tiene enormes dificultades para desarrollar proyectos vitales propios, para poder decidir si quieren abordar la maternidad o no la quieren abordar. Es decir, que ese proceso, digamos, de empobrecimiento generalizado de muchos sectores, mientras que hay otros cada vez más pequeños que se enriquecen mucho más, es una regularidad que se va dando también prácticamente en todo el mundo, ¿no? Claro, una se pregunta ¿cómo es posible que en una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento hayamos podido generar formas de organizar la vida en común que ponen cada vez más difícil la supervivencia para las personas? Desde luego de forma tremendamente desigual si eres pobre o si no lo eres, de forma tremendamente desigual si eres una persona no blanca que si eres blanca, o de forma tremendamente desigual si eres mujer o no lo eres, ¿no? Pero conviene preguntarse dónde nos podemos encontrar esas trabas. Y creo que la pandemia nos ha ofrecido algunos momentos o algunas reflexiones interesantes para pensar, ¿no? O sea, a mí me llamó mucho la atención, y mira que llevo tiempo trabajando sobre estas cosas, cómo justamente cuando se declara el estado de alarma y empieza el confinamiento, se producen una serie de cambios vertiginosos dentro de los lugares donde vivíamos, ¿no? En primer lugar, mejoró la calidad del aire de una forma brutal, de una forma rapidísima, es decir, en todo el mundo, no solamente en el Estado español. China, el norte de Italia, cuanta más contaminada estuviera una ciudad, mayor, o sea, digamos, más tremendo o más sorprendente fue el cambio, ¿no?
¿Os acordáis de aquellas noticias en los periódicos que hablaban de que algunos jabalíes habían bajado hasta el borde de las ciudades, de una forma a veces excesivamente romantizada desde mi punto de vista, ¿no? Pero es verdad que la gente, mis amigos, mi familia de Madrid me llamaba y me decía, ostras, que huele la primavera, que se oyen cantar pájaros, ¿no? Fue como que de repente la calidad del aire mejoró. También se desplomaron las emisiones de gases de efecto invernadero. Nunca se habían desplomado, jamás. Solamente se habían ralentizado un poco durante la crisis de 2008, pero se pudo comprobar con una nitidez clara que cuando frena el sistema económico dominante que tenemos, las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyen. Y si no, no disminuyen, ¿no? En este orden de cosas. Pero no solamente pasó eso, sino que pasó que el gobierno central de repente prohibió desahuciar, prohibió cortar la luz, prohibió cortar el agua, prohibió los despidos y lo que hizo fue tratar de canalizarlos a los ERTES, ¿no? Se estableció con una aplicación desde mi punto de vista pésima un ingreso mínimo vital, pero se estableció, es decir, pareció que era necesario contar con un ingreso mínimo vital, ¿no? ¿Por qué planteo todas esas cosas? Pues porque en el periodo de normalidad previo, cuando las cosas van bien, parece que hay que asumir que hay que respirar aire que te envenena. No nos olvidemos que los sitios con más mortalidad por coronavirus fueron los lugares en donde se había estado respirando aire contaminado los 10 o 15 años anteriores, porque el respirar cotidianamente ese aire te convierte en población de riesgo, ¿no? No solamente eso, sino que todas esas medidas reclamadas por muchos movimientos sociales y organizaciones de cooperación y solidaridad que conformaron lo que se llamó el escudo social o el plan de choque social, se dice que habitualmente que son financieramente inviables, ¿no? Y yo quería llamar la atención sobre eso, ¿no? Sobre el hecho de que en los periodos de normalidad, cuando la economía le va bien, sea financieramente inviable proteger condiciones básicas de existencia que, por otro lado, están reconocidas en la Declaración de los Derechos Humanos y forman parte de lo que recoge nuestro texto constitucional, es decir, que hay, cuando no se garantizan, estamos, por así decir, en una situación de alegalidad, por así decir, en cuanto al cumplimiento de la Declaración vinculante de los Derechos Humanos y a nuestro propio texto constitucional. Y hay que esperar como un periodo de excepcionalidad, ¿no? Si a mí alguien me hubiera dicho como ecologistas que me iba a dar rabia ver un informe de Ecologistas en Acción sobre calidad del aire que mostrara que había mejorado enormemente, no me lo hubiera creído nunca, ¿no? Pero me dio mucha rabia. Me dio mucha rabia porque esa mejora de la calidad del aire no era el fruto de una política pública y de un cambio en las formas de vida, sino que era el resultado de una desgracia que se ha llevado por delante a una parte importante de nuestras personas más mayores sin despedidas, sin besos, sin abrazos, que ha encerrado a mujeres maltratadas dentro de sus hogares con sus maltratadores, que ha acabado con toda una red de economía informal que era de lo único que vivían muchas otras personas que han quedado descubiertas de otro tipo de ayudas o de otro tipo de protecciones, ¿no? Y esto era un poco lo que quería señalar. Es decir, tenemos un importante problema si componemos modelos económicos que se contraponen con la salud, con el bienestar o con la seguridad de las vidas buenas, ¿no? Pareciera en todos estos debates de si priorizar la economía o la salud, de si priorizar las medidas sanitarias o las económicas, nos encontramos ante una encrucijada endiablada. O sea, lo razonable es pensar tener economías que no sean incompatibles o que no sean contrarias al cuidado y a la salud, que no sean incompatibles con el bienestar de las personas, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos el gran tema y el gran reto a trabajar, ¿no? Hemos incorporado, hemos diseñado unas economías que desde mi punto de vista han adoptado una especie de fundamentalismo religioso, y es que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y cuando digo todo, es todo. Digo el territorio, las condiciones de vida, las condiciones de existencia, y ese es el tema que yo creo que sobre el que debemos reflexionar y sobre el que debemos trabajar, ¿no? Desde mi punto de vista, deberíamos avanzar a una forma de organizar la vida en común que esté construida sobre un dato
y 3 principios, ¿no? El dato es el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. La economía va a decrecer materialmente, con materialmente quiero decir al uso de energía y de materiales, queramos o no queramos. No es una opción, va a decrecer materialmente, es lo que nos está diciendo la comunidad científica y por tanto las posibilidades que tenemos de afrontar esa cuestión es hacerlo o por la vía de que cada cual se las apañe como pueda, que representará pues, un blindaje de los privilegios de las élites y una expulsión de mucha gente a condiciones de vida de marginalidad, o por una vía que, sin embargo, emprenda importantes transformaciones, que deben de estar regidas, a mi juicio, por 3 principios. El primero de ellos es el principio de suficiencia, mucho más fácil de plantear que de suscitar el debate. El principio de suficiencia apela a aprender a vivir con lo suficiente. Esto significa que habrá personas que necesiten más energía, más agua, más alimentos, porque no tienen lo suficiente, pero que hay otras muchas que tenemos que aprender a vivir con mucho menos energía, mucho menos transporte, mucha menos movilidad, mucha menos ropa, mucho más producto que dure y muchas menos cosas de usar y tirar, ¿no? Ese principio de suficiencia va ligado al segundo de los principios, que es el del reparto. Si el planeta tiene límites físicos que ya están superados, básicamente conseguir que haya gente que tenga los alimentos necesarios, el suministro eléctrico necesario, significa que hay otra que tiene que tener menos y eso significa que es preciso repartir el acceso sobre todo a todos aquellos bienes que son finitos. Y no solamente el reparto de cuestiones materiales, sino el reparto también del propio trabajo de cuidados. El tiempo de trabajo para cuidar es también un bien limitado que recae mayoritariamente sobre mujeres y es preciso repartir las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie entre todas las personas y también con las comunidades, las instituciones, incluso las propias empresas que debieran estar obligadas a hacerse corresponsablemente del cuidado de la vida, hacerse cargo corresponsablemente del cuidado de la vida, puesto que es en otros espacios en donde se fabrica y mantiene, dicho de una forma un poco coloquial, una materia prima esencial para el proceso productivo como es la mano de obra, ¿no? Y el tercero de los principios es el propio cuidado. El cuidado, no tanto en este caso me refiero al cuidado como el cuidado a una persona a la que hay que cambiar un pañal o el cuidado a una persona que no puede comer por ella misma, sino al cuidado como faro y palanca del conjunto de la política, ¿no? Podemos pensar en políticas públicas que estén pensadas desde el cuidado de la vida, conscientes de esa ecodependencia e interdependencia y en otras políticas públicas que no lo son. Podemos pensar una ley de extranjería desde la perspectiva del cuidado a las personas. Podemos pensar en la fiscalidad, en la reforma laboral, en una ley de vivienda desde la perspectiva del cuidado de las personas. Pensar en los servicios públicos desde la perspectiva de las necesidades y el cuidado de las personas. Esto obliga a debatir y a reflexionar sobre cuáles son las necesidades humanas que hay que satisfacer, no tanto cuáles son las demandas, porque solo demanda quien puede pagar esa demanda, sin embargo necesidades tenemos todos y todas, ¿no? Hay muchas instituciones que ya están haciendo cosas verdaderamente interesantes. Desde mi punto de vista, los gobiernos locales son los que están haciendo las cosas más interesantes y además los más importantes, en mi opinión, aunque es verdad que muchas veces tienen muchas menos competencias y se ven atados de pies y manos para hacer muchas cosas que habría que hacer, pero digamos que desde el ámbito local, desde los gobiernos locales, es desde mi punto de vista desde donde más posibilidades hay de pensar las necesidades de la gente más aterrizadas a lo cotidiano, ¿no? A los barrios, a los municipios, a los pueblos, y donde es posible pensar en ese municipalismo entendido, digamos, como la política pública, por un lado, aliada con comunidades, con movimientos sociales, con colectivos que en todos los lados trabajan un poco con el mismo propósito, ¿no? Configurando una especie de alianzas público-comunitarias que desde mi punto de vista es importante realizar, ¿no? Y luego, al margen de las políticas públicas, es cierto que hay muchas personas autoorganizadas
que están poniéndose en marcha y realizando proyectos que yo creo que son importantes laboratorios de experiencias, ¿no? Dentro de la economía social y solidaria, dentro de redes autoorganizadas donde se montan redes de cuidados compartidos o espacios en donde se cuida la vida en común, ¿no? Desde mi punto de vista, probablemente estemos en un momento en el que tengamos una cierta inflación de distopía y de relato distópico, aunque creo que es necesario hacerlo para ver dónde estamos y por tanto ver por dónde podríamos avanzar. Y quizás tengamos más carencia o estemos más pobres, digamos, en relato utópico, ¿no? Y yo creo que esa es una tarea que tenemos por delante, diseñar utopías que permitan, que hagan que los horizontes de deseo sean compatibles con los límites materiales que tenemos, ¿no? Y diseñar utopías, no digo diseñar relatos fantásticos, me estoy refiriendo a esto que decía Paulo Freire, que señalaba la utopía como aquello inédito que no había pasado pero que era viable, ¿no? Y pensar esa vida en común desde otra perspectiva es clave. Eso requiere activar la imaginación, que desde mi punto de vista tiene mucho que ver con entroncar con la memoria y también con lo colectivo, ¿no? Es mucho más fácil imaginar o activar esa imaginación, entrenarla, cuando lo hacemos colectivamente. Para mí es bastante importante hacerlo, porque el gran riesgo que tiene centrarte solamente en la mirada más distópica es que se puede llegar a hacer la distopía tremendamente conservadora y podemos acostumbrarnos a hablar antes del fin del mundo y asumirlo que del fin del propio capitalismo, ¿no? Por tanto, me parece que el diseñar esa mirada o el pensar y entrenar esa mirada de la utopía es absolutamente crucial. Y termino diciendo que para mí es solamente ni más ni menos que una cuestión de una cuestión de amor por la vida, por la gente, por la tierra, y no me refiero a esa idea del amor romántico ligado al sacrificio, me refiero a un amor social, un amor político, a esa radical voluntad de hacernos cargo unas de otras como rasgo inherente de la vida, ¿no? A un estímulo, digamos, de las relaciones de apoyo mutuo y de cooperación que, por otra parte, son las que han permitido que nuestra especie haya podido evolucionar pues desde hace 200.000 años que apareció hasta el momento actual, ¿no? Es verdad que la vida ha estado también plagada de competencia y de violencia, pero sí ha prosperado mayoritariamente gracias a la idea de lo común, gracias a la idea de comunidad, gracias a la idea de apoyo mutuo y cooperación, ¿no? Y por tanto termino pues invitando a explorar estas utopías, invitando a explorar estos caminos. Y nada, muchísimas gracias por haberme escuchado y yo encantada ahora de escucharos a vosotras y de compartir todo lo que tengáis ganas de compartir. Gracias. ¡Wow! ¡Wow! Gracias, Yayo, por traernos estas reflexiones que yo creo que a todos nos han parecido reales y que muchas veces no nos atrevemos a pensar. Pasamos por la vida y nos entretenemos con otro montón de cosas, las aficiones, los intereses, esas cosas en las que paramos todos los días, la familia, los cuidados, porque hay veces que no nos atrevemos a pensar en muchas de las cosas que hoy nos has traído aquí. Yo creo que hay mucho, has hecho además una buena secuencia de dónde venimos, ¿no? Qué tenemos por delante, y bueno, has terminado con un poquito de futuro, con un poquito de que hay posibilidades de hacer cosas, aunque estas sean muy diferentes a las que venimos haciendo. Yo creo que hay muchísimas cosas aquí para poder desgranar y muchísimas en las que cada una habremos parado según nuestra conciencia nos está dando, ¿no? Esos países que has nombrado hay Libia, Siria, Irán, Venezuela, todos países en conflicto y que están siendo extraídos de sus materias, de las materias que poseen y que están llegando a nosotros de alguna manera. Esa conciencia que se nos remueve al oír estas cosas, ¿no? Bueno, aquí hay algunas preguntas que se vienen planteando, te voy a presentar algunas, pero mientras tanto, Gloria tiene una pregunta directa o más de una, no sé, que quiere formularte. Adelante, Gloria.
Se me había olvidado quitar el micrófono. Decía que muchas gracias por tu exposición, que me ha parecido fabulosa, y concretamente esas reflexiones que has hecho al final muy, muy interesantes y muy enriquecedoras. Me ha encantado lo de diseñar utopías, sin duda. La utopía siempre es algo que ha acompañado al ser humano, pero creo que ahora, en los tiempos que corren, y concretamente atendiendo a la crisis climática, es urgente diseñar esas utopías nuevas. Tenemos que buscarlas y tenemos que plantearlas para que estén ahí como un faro, porque sin ellas creo que va a ser difícil, ¿no?, avanzar en este campo. Y creo también que la confluencia entre ecologismo y feminismo es muy importante, debe ser muy importante a la hora de hacer esas nuevas, de crear o de inventar esas nuevas utopías que yo creo que son necesarias, ¿no? Y bueno, de todas maneras, quería tener un poco, quería que tú nos aportaras tu reflexión respecto a un tema que últimamente me preocupa un poco, ¿no?, que yo creo que debe ser positivo, pero me gustaría escuchar tu opinión. Tradicionalmente el poder ha estado ostentado por hombres, ha sido ejercido por los hombres, tanto en política como en empresas, en general todos los ámbitos directivos. Las mujeres estamos accediendo cada vez más tanto a la política, gracias a políticas, decisiones, ¿no?, concretas, como las listas cremallera y este tipo de cosas, y también al mundo de la empresa, al mundo laboral, con ello también a los puestos directivos, aunque poco a poco, ¿no?, se ve que cuesta un poquito más, tanto en el ámbito de la empresa, incluso en el ámbito de la universidad, en muchos ámbitos. Pero a mí me gusta pensar, desde luego, que cuando este mundo, ¿no?, el mundo de las tomas de decisiones, sea más equitativo entre los sexos, me gusta pensar que las cosas van a cambiar un poco, ¿no?, que las mujeres podemos acceder a esta toma de decisiones haciendo las cosas de otra forma. Pero me gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, a mí me parece que yo, por supuesto, que todos los avances que se han producido en listas cremalleras, en listas paritarias y tal, y en acceso paritario, me parecen fundamentales. Es decir, independientemente de quiénes sean las mujeres que accedan, ahora explico por qué digo esto, me parece que las listas paritarias son cruciales. Con esto a veces hay bastante debate y te dicen, no, quien tenga méritos, ¿no? Pero es que, claro, la mayor parte de los hombres que acceden a estos puestos no es que sean precisamente brillantes. Entonces, desde mi punto de vista, me parece que, primero, que aumenta la calidad enorme, aumenta de una forma grande la calidad de los hombres que participan en política, cuando no son todos y hay que escoger entre la mitad, por así decir. Y luego, por otro lado, me parece que, y a lo mejor suena un poco mal que lo diga, ¿no?, pero creo que las mujeres tenemos el mismo derecho que los hombres, incluso a tener personas no tan brillantes dentro de las instituciones, el mismo que tienen ellos, ¿no? Entonces, dicho que, por una parte, ese planteamiento me parece clave. Ahora bien, desde el punto de vista de las transformaciones, a mí me parece que lo que necesitamos son fundamentalmente que lleguen a las instituciones políticas feministas. Es decir, no todas las mujeres que llegan a las instituciones son mujeres que pongan en el centro una política feminista, y por una política feminista me refiero a unas políticas que pongan en el centro la vida, que traten de erradicar cualquier tipo de violencia, de subyugación y de dominación sobre cualquier tipo de persona, ya sea por una cuestión de etnia, de raza, de género, de sexo, de cualquier tipo de discriminación, ¿no? Lo digo esto porque hay algunas mujeres que llegan a cargos políticos altos. Yo soy natural de la ciudad de Madrid y tengo experiencia interesante al respecto, ¿no?, que llegan a cargos políticos altos y realmente se comportan como hombres honorarios. Es decir, no se ve una gran diferencia, digamos, en planteamiento y demás. Por tanto, a mí, lo que me parece, una vez que he dicho que la paridad me parece clave y que creo que tenemos el derecho a estar ahí, independientemente de quién sea, me parece que lo deseable, o lo que yo desearía,
es que lleguen cuantas más mujeres mejor, que tengan una buena base feminista y que tengan ese principio de la centralidad de la vida ahí, no solamente para el tipo de desempeño político hacia la ciudadanía que hacen, sino también incluso para construir una institucionalidad que sea menos enferma. O sea, yo he tenido la experiencia, bueno, tú esto, Gloria, lo conoces mucho más que yo nunca he estado en las instituciones, ¿no? Pero sí he tenido la experiencia en los últimos años de muchas amigas que han llegado en procesos políticos a las instituciones y, ostras, yo las he visto enfermar por el espacio violento que es en cuanto a las relaciones, pero también el espacio violento en cuanto al uso del tiempo, ¿no? Digamos, qué tipo de agendas, qué tipo de institucionalidades generamos que realmente hacen invivibles las vidas de muchas personas que dais un paso al frente y entráis dentro de las instituciones públicas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es tanto en la forma de construir partido político, tanto en la forma de construir institucionalidad, me parece que hace falta mucho feminismo. Es decir, fenomenal que estén mujeres, pero sobre todo mujeres que lleven además un cuestionamiento básico de las formas en las que nos relacionamos entre las personas y con lo que tenemos alrededor, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, pero eso yo creo que podré ir llegando a medida en que seamos más. Sí, seguramente. Yo me estaba planteando la utopía, realmente no creo que estemos ahora en una situación tan representadas políticamente como para que podamos estar pensando, bueno, pues ahora ya estamos cambiando, ¿no?, la forma de hacer política. Sí. Todavía no tenemos suficiente cuota de poder. Sí, gracias. Sí. Gracias a ti. A ver, una pregunta que nos plantea Arantxa. Durante el confinamiento se mencionaba que era un buen momento para abordar nuevos caminos, pero no creo que hayamos dado ningún paso. Seguimos igual. ¿Opinas así? Bueno, a ver, yo así un poco en la experiencia que tengo alrededor, sí que he visto muchos procesos y muchas personas que han cambiado muchos planteamientos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, todo el tema del apoyo mutuo y de la recuperación, por ejemplo, de saber quién vivía en el piso de arriba, en el piso de abajo, en el piso de enfrente, en mi opinión son cosas que llegan para quedarse. Es verdad que el momento ese de punta, de explosión comunitaria y de solidaridad inevitablemente decae y decrece. Yo tengo la sensación de que hay momentos en los que la sociedad burbujea y cuando las burbujas desaparecen quedan cosas debajo que son cambios estructurales que se producen, ¿no? Yo creo que ha habido muchísimas personas que han despertado a la participación política y a constituirse como sujetos de ciudadanía activos y conscientes de su agencia, que ha llegado para quedarse. Otra cosa distinta es que durante todo el confinamiento se hablara de la necesidad de articular otro tipo de economías, se hablara de la necesidad de dar un peso absolutamente esencial a los servicios públicos, de fortalecer nuestros servicios sociosanitarios y que ahora pues esa mirada o ese peso parezca que no está, desde luego, tan presente, ¿no? Ahora mismo parece que estamos otra vez en el golpe de péndulo de decir, bueno, ¿cómo hacemos que las economías vuelvan a tirar hacia arriba? Y ahí nos encontramos con esa falta de imaginación, las prisas y también las presiones que van ligadas a las concesiones de las ayudas que intentan, digamos, recuperar las mismas lógicas anteriores rápidamente, ¿no? Es decir, sí, yo sí que creo que es verdad que a nivel de agenda política muchas de aquellas promesas o aquellas reflexiones como que de repente han parecido amainar y sí que tengo la sensación de que por abajo, a nivel de conciencia de personas, sí que ha habido mucha gente que ha experimentado que vivíamos en sociedades extremadamente frágiles, que no van bien y que es necesario cambiar. Creo que todavía queda tiempo para hacer el recorrido, para unirnos en la exigencia de generación de esas utopías, para pensarlas imaginativamente
y ser capaces de forzar los cambios que hacen falta. Pero no diría que ha desaparecido todo, igual que vino el 15M y no desapareció completamente. Es decir, en cada uno de estos momentos en los que sucede algo, hay cosas que quedan y son saltos, creo yo, en conciencia de la ciudadanía. Bueno, y siguiendo este hilo, también has comentado que uno de los fenómenos que se está produciendo es que se está destruyendo la biodiversidad y que eso nos está llevando, pues es uno de los motivos por los cuales estamos en esta crisis del COVID, ¿no? Porque se produce la zoonosis, te he entendido, ¿no? Sí. ¿Puedes explicarnos un poquito? Ya sé que no es tu campo, pero a lo mejor nos puedes explicar un poquito cómo es esa destrucción y ese momento de llegar a esa zoonosis. Sí, mira, la biodiversidad es uno de los conceptos más alejados de la mayor parte de la gente. Si tú preguntaras a personas, claro, siempre y cuando no hayan ido pasando no hayan estudiado pues ecología o algo por el estilo, y les preguntas qué es la biodiversidad, en la mayor parte de la gente, y lo que estudiamos en las escuelas muchas veces, la cabeza se nos va, por así decir, a la diversidad de especies vivas. Nos imaginamos que la biodiversidad fuera una especie como de arca de Noé, en el que están todas las especies que en este momento están vivas. Más bien el conjunto de seres vivos que pueblan nuestro planeta, ¿no? Pero la biodiversidad, siendo eso, siendo los sujetos, es sobre todo las relaciones que se establecen entre ellos, ¿no? O sea, la biodiversidad es la densa red de relaciones que existen entre todo lo vivo. Y esa red de relaciones que existen entre todo lo vivo, entre microorganismos, atmósfera, agua, aire, animales, plantas, eso conforma un sistema que es el que permite mantener en equilibrio el conjunto de la vida, ¿no? Es decir, ese equilibrio se llama homeostasis. Es decir, los sistemas vivos van cambiando, son sistemas que son dinámicos. Por ejemplo, pues cuando aumenta un poco la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, los océanos absorben una parte de esos gases de efecto invernadero para tratar de conseguir que la atmósfera siga más o menos estable y se garantice la vida tal cual existe, ¿no? Claro, lo que sucede es que cuando las perturbaciones o los cambios ecológicos son muy fuertes y muy acelerados, esos mecanismos de equilibrio dejan de funcionar. Y lo que sucede es que todo empieza a cambiar en cadena. Lo vemos con el tema del cambio climático. El aumento de las temperaturas globales desencadena pues, precipitaciones en momentos que no son los habituales, y eso significa que a lo mejor pues, unos frutales que ya están florecidos, llegue un chaparrón brutal, se lleve la flor y ese año no haya fruta, ¿no? O que haya pollitos que nacen de sus huevos antes de que hayan nacido las larvas que los tienen que alimentar. Es decir, se produce como una especie de desencuentro entre esos sistemas dinámicos que permiten garantizar esa homeostasis o ese sistema de seguridad de lo vivo, ¿no? Lo que está pasando es que el cambio climático, la pérdida de los hábitats, la contaminación, sobre todo, por ejemplo, en algunos casos las macrogranjas industriales donde se hacinan miles de animales en muy poco espacio, lo que hacen es que van cambiando todas esas condiciones y deterioran esa red de relaciones, que se hacen más frágiles y ya dejan de poder proteger, por así decir, de poder hacer esas funciones de homeostasis que conservan los equilibrios generales, ¿no? Y al desaparecer eso, lo que sucede es que los virus, los agentes patógenos empiezan a tener como más facilidad para pasar desde algunas especies a la especie humana. Es decir, se pierden como escudos naturales que han venido protegiendo a todas las especies pues de los agentes patógenos, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando. En China, en este caso con la COVID-19, parece que el origen estuvo en el consumo de animales salvajes que por la pérdida de biodiversidad habían estado afectados por virus que estaban en algunos murciélagos. Pero, por ejemplo, cuando fue el SARS-12, la gripe aviar, se produjo por el hacinamiento en granjas que de repente metes en ámbitos totalmente artificializados. Imagínate, metes a decenas de miles de aves o a miles de cerdos, por ejemplo, en las macrogranjas porcinas, donde además de constituir verdaderos
campos de maltrato a la vida animal, se terminan generando producciones que son totalmente insalubres desde el punto de vista humano, ¿no? Es por ahí un poco por donde va el tema, lo vivo, la vida, que es un proyecto, el conjunto de la vida, que es un proyecto que viene durando 3.800 millones de años, ha ido evolucionando, generando sistemas que defienden la propia vida, es decir, que la permiten que se mantenga aun en circunstancias a veces hostiles. Ahora mismo lo que sucede es que en pleno cambio climático, declive de energía, procesos de contaminación masiva, a la vez, digamos, el conjunto de esos sistemas vivos se va deteriorando cada vez más, ¿no? Y por tanto nos quedamos pues en unas condiciones mucho más precarias desde el punto de vista de esas resistencias naturales. Gracias, ya lo tengo más claro. Se están presentando preguntas. Muy bien. Eso, la gente se está animando en este momento. A ver, Miren nos dice, creo que podemos avanzar en lo micro, pero nunca, o eso cree, pone un interrogante, nos dejarán llegar a lo macro. Las impacientes, ¿tenemos alguna esperanza? A ver, yo creo que nos vamos a encontrar con circunstancias tremendamente cambiantes cada vez más en los próximos años. Es decir, igual que nadie esperaba la pandemia y ha sucedido, nos vamos a ver con lo que nos dice la comunidad científica, es que digamos los cambios vertiginosos en las dinámicas naturales y tal van a ir sobreviniendo en los próximos años de una forma acelerada. Lo que quiero decir es que todo el panorama, todo lo que tenemos por delante está extraordinariamente abierto y cambiante, ¿no? Yo creo que la articulación por abajo desde luego es absolutamente fundamental. Es fundamental primero porque resuelve condiciones de vida de gente concreta, y segundo porque genera laboratorios de experiencia que en un momento determinado puedan ser laboratorios de experiencia necesarios para llevar a la política pública, ¿no? Fíjate que ahora mismo se está dando una paradoja bastante curiosa, Miren, ¿no? Es que tú miras lo que salió de la reunión del Foro de Davos. Sabéis que el Foro de Davos es la reunión de los sectores económicos más poderosos del mundo y tuvieron este año 2021 han hecho la reunión en dos partes. Una parte primera se celebró en enero y una parte segunda creo que la quieren hacer después del verano, si no estoy equivocada, ¿no? Y en esta reunión del Foro de Davos, uno de los debates fuertes que hubo, bueno, en primer lugar se señaló la pandemia, el declive de energía y materiales y la cuestión del cambio climático como los problemas fundamentales que atravesaba, digamos, los marcos económicos, pero hablaron también del problema fundamental de la profundización de las desigualdades, ¿no? E incluso personas que no son personas o no son debates en donde lo que esté en el centro sean nuestras vidas y les importe nuestro bienestar, les importa el dinero que ganan, pero incluso desde esa perspectiva lo que venían a plantear es que el capitalismo globalizado tiene que levantar el pie del acelerador. Es decir, que es tan brutal la presión de los últimos años que es peligroso incluso desde el mantenimiento del propio sistema socioeconómico. Esto se correlaciona también con el hecho, por ejemplo, de que Joe Biden, que vamos, desde luego no es Donald Trump, pero tampoco vamos a decir que es un progresista radical, esté hablando de la necesidad de subir impuestos y de la necesidad de dar un frenazo, digamos, a la presión socioeconómica si no queremos que todo se nos desplome. Y es un poco lo mismo que en este momento están planteando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es decir, en este momento hay una coyuntura polarizada, es decir, por un lado hay una emergencia importante de ultraderechismos y movimientos de corte neofascista que es extremadamente liberales además, que mientras señalan chivos expiatorios que en realidad no tienen culpa, defienden unas medidas ultraliberales y seguir apretando y pisando el acelerador. Y sin embargo tenemos otros sectores, incluso dentro de la política mainstream, no son sectores tremendamente revolucionarios, que están hablando de la necesidad de recuperar un cierto keynesianismo dentro de la economía, es decir,
mantener servicios públicos y fortalecerlos, aumentar una fiscalidad progresiva, hablan incluso de una renta básica universal para garantizar que las personas puedan acceder a los mínimos que necesitan aunque no tengan empleo. Es decir, que empiezan a ser conscientes de que incluso la propia gallina de los huevos de oro del capitalismo mainstream se desploma si no se hace nada para actuar con un poco más de prudencia, ¿no? Digo, esto dentro de lo mainstream, que no es, no estamos hablando de personas que se estén planteando un cambio radical de modelo, ¿no? Por tanto, lo que quiero decir es que yo creo que nos vamos a ver delante de hechos que ahora mismo nos parecen absolutamente imprevisibles y, por tanto, lo que me parece y creo es que debemos articularnos para que nos pille lo mejor posible. Es decir, en este marco de polarización puede ser que surja el todo contra todos o puede ser que surjan estrategias más de cooperación, de reparto de la riqueza. Y desde mi punto de vista, para las personas que estamos articuladas en movimientos sociales o para personas que participan en la política desde estas miradas éticas, yo creo que el gran reto ahora mismo es trabajar todo lo que podamos para que cuando vengan circunstancias hostiles sea más fácil que surja la cooperación que la lucha de todos contra todos, ¿no? Y creo que muchas cosas pueden ser posibles, cambios políticos abruptos. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy flipada con el tema de Chile, ¿no? O sea, Chile ha sido el laboratorio del neoliberalismo en América Latina, fue el laboratorio de los Chicago Boys, ha sido el lugar de mayor privatización de las cosas más básicas y además el lugar que nos ponían como ejemplo. Es decir, aquí había sectores políticos que te venían a contar que el sistema de pensiones bueno era el que tenían en Chile, un sistema privado de pensiones, ¿no? Y parecía que allí no pasaba nada. Los chilenos y chilenas activistas siempre se quejaban de cómo, digamos, la mirada neoliberal había colonizado absolutamente al conjunto de la ciudadanía y que allí no cabía esperar nada. Y sin embargo algo se cocía y una subida de unos céntimos del precio de transporte genera un estallido brutal. A mí me pilló estar en Chile los 2 primeros meses del estallido y yo aluciné con aquellas manifestaciones y con los cabildos y asambleas locales y barriales que se montaron en 15 días, de gente que aparentemente no estaba organizada ni tenía cultura política de la organización. Pero lo cierto es que por abajo pasaban cosas, por abajo sí que había gente organizada. Y cuando surgió todo el estallido, lo que sucedió es que toda aquella gente fue capaz de tirar y de poner semillas para que sobre todo la pulsión de generar otra cosa diferente saliera, ¿no? Y el resultado de todo eso ha sido que el domingo pasado se celebraron las elecciones para elegir a los constituyentes y resulta que es que una parte importantísima de la gente es gente que viene de abajo, una parte mayoritaria de la gente son mujeres feministas y, digamos, la derecha más heredera del pinochetismo y la izquierda más mainstream se han comido poquísimo, no han sacado ni siquiera para ser capaces de vetar las medidas más transformadoras que se puedan poner encima de la mesa, ¿no? ¿Quiere decir eso que se haya resuelto o haya cambiado el modelo radicalmente en Chile? Pues no, todavía no. Pero ahora tienen que generar una constitución, van a cambiar la constitución pinochetista que todavía tenían y a partir de ahí hay un pueblo que se ha organizado y que va a ser capaz veremos a ver dónde llegan. Lo que quiero decir con esto es que si hace 2 años y medio alguien se hubiera planteado si esto era posible, o sea, si nosotras hubiéramos sido chilenas y hubiéramos estado haciendo una cosa parecida como esta, pero allí estaríamos probablemente diciendo que por arriba es imposible que pase nada, ¿no? Que si hay cambio posible o si lo vemos posible, y ha sido, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me llena de ganas de seguir trabajando, porque ahora mismo no tengo delante como el clic ni el momento en el que eso va a suceder, pero creo que es posible, es factible que suceda y en ese momento pues querríamos que nos pille lo mejor preparadas posibles para que lo que pongamos en marcha sea un proceso hermoso como el que se ha dado en Chile y no un proceso pues que pueda ser regresivo o violento si no estamos preparadas para hacerlo, ¿no? Vale.
Miren te da las gracias en el chat. Te dice que, gracias a ti, Miren. A ver si en este paréntesis del capitalismo, salvándose a sí mismo, encontramos alguna puerta abierta. Se queda con eso. Te leo lo que está aportando Pío y también a ver si te propone una respuesta. Dice, me da la impresión de que no terminamos de ser conscientes del avance de la precarización. Primero, las clases más débiles se empobrecen más por la competencia de los países que producen barato. Una vez empobrecidos los débiles, llegará la pobreza a la clase media que se alimenta de cotizaciones y poder adquisitivo de los débiles. Así que poco a poco nos llega la pobreza, pero no nos damos cuenta y seguimos explotando los recursos de los países con una gobernanza caótica. Pregunta aquí, ¿qué labor cultural hay que poder poner en marcha para sacudir nuestra conciencia y movernos? Se necesita la visión global, la visión del amor que citabas, la solidaridad, la cooperación y el mundo masculino, porque es Pío el que nos está escribiendo, ve por un canuto por el éxito a corto. Se necesita utopía y voluntad. Bueno, yo en realidad tengo que decir que estoy bastante de acuerdo con la reflexión de Pío, ¿no? Yo creo que es verdad que todavía no hay, fíjate, desde abajo yo creo que cuando hablas sobre las vidas cotidianas sí que hay mucha más conciencia de la precariedad, o sea, hay mucha gente, yo tengo 55 años, ¿no? Y tengo amigos y amigas que tienen, mi hija ya tiene 27, pero tengo amigos y amigas que tienen hijos e hijas, o sea, de mi edad, que han sido padres y madres más mayores y que tienen ahora 21, 22, 23. Y aunque no hayan hecho estas reflexiones o no formen parte de los movimientos sociales, sí que intuitivamente saben que sus hijos lo tienen difícil, ¿no? Es decir, que el mundo que tienen por delante, que el tipo de empleos que tienen, lo tienen difícil. De hecho, hay algunos de ellos dicen, bueno, un amigo mío me decía la semana pasada, si mi hijo va a tener casa alguna vez, va a ser porque herede la mía. No probablemente, tal y como va el orden de cosas, porque tenga facilidad, digamos, para tener una vivienda, ¿no? Entonces, por abajo, cuando hablamos de las cosas más cotidianas, yo creo que hay la sensación de que la vida se precariza. Es verdad que luego cuando lo hablamos en términos más abstractos y políticos, no. Y seguimos articulando un discurso de la meritocracia, un discurso del emprendedor de ti mismo, que lastra y que carga también a muchas personas, por ejemplo, paradas de larga duración o nuestras personas más jóvenes, con un estigma que es insoportable. Es decir, tú eres inempleable o tú has hecho algo que no estaba bien para no tener empleo, y eso está generando un montón de problemas. O sea, yo cada vez que leo cosas sobre cómo han aumentado los problemas de salud mental, digo, ojo, es que muchas veces no son problemas de salud mental, son reacciones sanas ante un mundo enfermo, ¿no? Es decir, la depresión, el agobio, la tristeza o la sensación de falta de sentido, pues son cosas que es normal que surjan o que le pasen a personas que han hecho todo lo que creían que debían de hacer para que les fuera bien y que no encuentran el hueco, que es una cosa que está pasando ahora bastante, ¿no? Por otro lado, a mí me parece que muchas veces cuando hablamos en las instituciones, o sea, hay instituciones que tienen un planteamiento sobre los servicios sociales que parecen herederos de la época de Carlos Dickens, vamos, o sea, que son propios del siglo XIX y no conscientes de que en este momento la precariedad no es una cosa coyuntural que le pasa a alguien que ha hecho algo horrible o ha tenido alguna desgracia horrible, sino que la precariedad es estructural, ¿no? Y por tanto creo que necesitamos mirar muy bien, digamos, hacer ese cambio desde las lógicas de los derechos sociales, de los servicios sociales más clásicos, a hablar de derechos sociales, ¿no? Y a incorporar otras miradas diferentes, ¿no? Porque como tú muy bien dices, el avance de la precariedad es grande, ¿no? Y hay todo un debate a realizar sobre incluso qué es precariedad y qué son vidas precarias, ¿no? O qué es seguridad. O sea, con frecuencia hablamos de seguridad y nos referimos al blindaje de las élites y vivimos vidas poco seguras. Yo creo que la pandemia
reflejó de forma clara la fragilidad de los modelos económicos y la falta de seguridad para las personas, me refiero, no para los negocios, ¿no? Que en el caso de la pandemia también ha sido falta de seguridad para los propios negocios, ¿no? Por tanto, coincido contigo en esa falta de percepción, y no será porque no hay datos, porque como os decía, los informes de FOESA, que sabéis que es una fundación que es mayoritariamente de Cáritas, son unos informes excelentes donde vienen desde hace muchos años planteando toda esta cuestión de la profundización de las desigualdades y de la precariedad, ¿no? Decir que en muchos casos, desde luego, ese aprovechamiento o sea, los fenómenos de deslocalización de la economía es algo que viene de hace tiempo. Primero se pusieron, por ejemplo, en países del sur de Europa, en el nuestro, por ejemplo, fábricas que habían salido de Alemania, pues porque la mano de obra o las legislaciones eran más laxas y más permisivas y se pagaba menos, y posteriormente, pues cuando fue aumentando el desarrollo dentro, por ejemplo, de nuestros propios países, se han ido trasladando a países del norte de África, a países del este, donde lo que se busca es unas condiciones de vida, unas condiciones laborales y unas legislaciones de todo tipo más permisivas y más baratas, por otro lado, que permiten producir de una forma más barata, ¿no? También con mayor explotación, ¿no? Y bueno, creo que efectivamente carecemos de una visión global. No miramos bien el tema de los recursos y de los materiales. Me parece un error garrafal, porque la cuestión del pico del petróleo no es posible aventurar cuando se va a producir una situación de desplome, pero sabemos que se va a producir. La comunidad científica lo lleva planteando desde hace tiempo, y sin embargo la lógica es la de más madera, más madera, más madera, mientras la cosa pite, tira para adelante, ¿no? Y estamos perdiendo la oportunidad de utilizar recursos finitos para hacer precisamente las transiciones y hacerlas de una forma más razonable, ¿no? Entonces eso es un lío. Y en cuanto a lo que tú estabas señalando, a ver, yo creo que la masculinidad normativa, yo no diría todos los hombres, hay muchos hombres trabajando en nuevas masculinidades, en formas diferentes de mirar, que yo valoro enormemente, ¿no? Pero es verdad que la masculinidad normativa ha sido una masculinidad desvinculada y desgajada, digamos, de los bienestares y los malestares de las vidas cotidianas. Han sido mayoritariamente mujeres, también de forma normativa, las que han tenido en el centro o han puesto en el centro o han vivido de forma obligada, digamos, los malestares y bienestares de la vida cotidiana. Y ese mirar por el canuto que tú decías es la estrechez de construir el sentido vital en torno al éxito, a la potencia, al poder, que es propio de la masculinidad normativa y que además genera tremendo malestar para los hombres, porque no entre todos los hombres todos tienen poder. Es decir, hay hombres que tienen éxito y ejercen el poder también sobre otros hombres a los cuales el único recurso que les queda para construir su propia masculinidad normativa es intentar ejercer el poder sobre las mujeres o intentar ejercer el poder sobre otras personas a las que consideran inferiores. Véase el caso de los migrantes. O sea, a mí me llama muchísimo la atención cada vez que veo una persona obrera, mal pagada, precaria, con un trabajo absolutamente explotado, que en lugar de organizarse y dirigir su cabreo a la persona que le emplea y que se está forrando para explotarle, lo que hace es básicamente dirigirlo hacia una persona migrante que en modo alguno le está quitando el empleo. Es decir, es como que la masculinidad normativa se construye sobre la idea de que unas vidas valen más que otras y que tú, por el hecho de ser hombre, estás en un lugar, en un rango en donde tu vida vale más que la de otros, ¿no? Y te construyes tu sentido vital desde ahí, ¿no? Y claro, eso genera un marco muy estrecho de mirar y unas posibilidades emancipadoras verdaderamente escasas, ¿no? Además de una tremenda violencia y malestar. Afortunadamente, como decía, yo cada vez conozco más, yo estoy flipando con mucha gente jovencísima que te viene, que se mete en los temas de ecofeminismo a saco. Me estoy refiriendo a hombres muy jóvenes y que son conscientes de hasta qué punto esa masculinidad normativa también les machaca la vida y les deja totalmente, intentan buscar otras formas de organizarse, ¿no?
Muy bien, tenemos que ir terminando y quería poner aquí en este momento... Ay, espera, ha entrado una última pregunta, te la voy a leer. Katia dice, gracias, Yayo, siempre es ilustrador escucharte. Pregunta, ¿crees que un sistema único de cuidados públicos es una utopía? A ver, es una utopía en el sentido de que todavía no es, pero no es una fantasía. Es decir, durante el confinamiento hubo un grupo de mujeres, la mayor parte de ellas venían de la economía feminista, otras veníamos de otras miradas, que estuvimos trabajando en la realización de una propuesta para la configuración de un plan nacional de cuidados, ¿no? Fue una propuesta que después Amaya Pérez Orozco presentó en el Congreso de los Diputados, en una de las comisiones de reconstrucción post-COVID. Yo lo presenté en el Gobierno, en el Parlamento de La Rioja, en una reunión también de reconstrucción post-COVID, y básicamente lo que hacíamos era plantear un plan nacional de cuidados que tenía como dos velocidades. Por un lado, el asumir las cuestiones más urgentes y perentorias a las que se puede llegar ya y que es posible perfectamente hacerlo. Hablábamos pues del cuidado de niños y niñas, escuelas infantiles en la etapa 0-6 que sean dignas, que no sean solo guarderías, sino que sean espacios que educan y que cuidan, a la vez que permiten, digamos, la corresponsabilidad. Hablábamos de unas residencias de mayores o unos dispositivos de cuidados a personas mayores que dignifiquen la vida de las personas mayores y a la vez la cuiden en condiciones decentes. Hablábamos de la ratificación del artículo 189 del convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y de la recomendación 201 que protege las condiciones laborales de las personas cuidadoras. Hablábamos, en fin, hicimos toda una serie de medidas que se podrían poner en marcha relativamente rápido, ¿no? Y luego otras medidas a las que nos podríamos encaminar, que no son difíciles o sea, requieren desde luego voluntad política y requieren impuestos y requieren repartir el dinero de otra manera, pero que no son ni muchísimo menos inviables, que hablaban de ese, digamos, de la construcción de ese cuidado como faro y palanca de la política pública, ¿no? Políticas de tiempos que tienen que ver con las jornadas laborales, que tienen que ver con los horarios comerciales o los horarios sociales, políticas que tienen que ver con la fiscalidad, con la organización económica, con el reparto del empleo. Es decir, hicimos como toda una batería y toda una propuesta de cómo sería configurar un plan nacional de cuidados, ¿no? Es una utopía en el sentido de que todavía no ha sido, no es una fantasía. Es decir, no es algo que sea inviable o que sea inédito, y es, desde mi punto de vista, algo que mejoraría de una forma clara la vida de todas las personas, no solo de las mujeres, de las personas más mayores, de las más pequeñas, de los hombres, de las personas migrantes, de las personas no blancas. Es decir, que configurarían una forma de organizar la vida en común que pusiera verdaderamente la vida en el centro. Vale, pues Pío también te da las gracias, Katia, todos te damos las gracias y tenemos que ir terminando. Yo también, a vosotros y vosotras. Bueno, esta conversación de hoy, Solasaldi, que solemos decir aquí, está enmarcada en un conjunto de otros 2 miércoles que estuvimos hablando de los cuidados, y precisamente sobre eso estabas hablando ahora al final, los cuidados, ¿no? Algo que nos tiene que unir y nos tiene que hacer sentirnos comunidad. Creo que le voy a dar ya el paso a Gloria, porque ella se va a despedir de todos nosotros y de ti, poniendo algo de esto aquí delante y, bueno, pues trayéndonos eso, pues un futuro de cuidados que tiene que ser bonito y agradable para todos. Sí, solamente dar las gracias, Yayo, por tus aportaciones. Creo que ha sido muy reconfortante, muy esclarecedor, nos has dado muchas ideas y sobre todo un punto de esperanza, ¿no? Al hablar de utopía hoy en día resulta reconfortante, ¿no? Parece que el mundo se aleja mucho de las utopías y nos has presentado un escenario, pues bueno, eso, pues de ilusión, ¿no? En el que podemos ver una puerta de que, pues sí, se puede trabajar por esa utopía, se pueden hacer cosas.
y yo personalmente también te lo agradezco muchísimo. Como decía Ana Belén, bueno, esta es la última de una serie de 3 charlas, ¿no? que ha sido Zaintza Bizitzaren en Herrian, el cuidado, ¿no? En el centro de la vida, donde hemos trabajado la economía desde un punto de vista de economía feminista, también del urbanismo, incluyendo también esta mirada, ¿no? Feminista en este mundo del urbanismo, y esta última en la que hemos hablado sobre todo centrándonos en la ecología, ¿no? Muy importante también con toda la que nos viene encima del cambio climático. Pero insisto en que me alegro de cerrar estas jornadas con ese punto optimista, casi diría yo, bueno, pues de esperanza, ¿no? Y de hablando de utopía. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias, Ana Belén, por el trabajo que has hecho estos 3 días. Siempre es un placer contar contigo. Y gracias a todos y a todas. Sabéis que tenéis las jornadas, las 3 charlas, en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Zarauz y también en el Departamento de Igualdad. Gracias a todos y a todas de parte del Departamento y del Ayuntamiento de Zarauz. Un placer. Un placer, muchas gracias.